de urgencia, porque no solamente es que nosotros políticamente hayamos hecho los cálculos en función a los tiempos necesarios para poder tomar una decisión y poder otorgar una ayuda de emergencia educativa, que no una ayuda de emergencia social, porque aquí también se han confundido los términos. Estamos facilitando la posibilidad de dar ayuda de emergencia educativa. Ya se han dicho cuáles son los objetivos, el objeto de esta ayuda por parte de los técnicos. Porque las personas, es cierto que las personas que puedan optar parten de un determinado nivel de renta per cápita de la familia, que se ha hablado aquí, porque en términos generales, de 500 euros por persona de cada familia. Las que evidentemente tienen menos recursos que ese máximo, evidentemente también tienen, porque este cabildo también trabaja en ese sentido, la posibilidad, y así se está realizando, de obtener ayuda de emergencia social. Por lo tanto, no hagamos confundir dos tipos de ayuda que este cabildo está dando. Una, y pretende facilitar otra, porque evidentemente estaban, y todos éramos conscientes del tema, estaban sobrando remanentes que se estaban invirtiendo en otros aspectos de la educación, y sin embargo se ha manifestado un nuevo problema, que es el hecho de que muchas familias de nuestra isla tengan que retirar a sus hijos de los estudios que están realizando, fundamentalmente universitarios y fuera de nuestra isla, retirarlos porque no podían mantener ese tipo de los estudios, no podían mantener a sus hijos fuera porque no le llegaban los recursos. Y ateniéndonos a eso, hemos planificado para aprovechar el remanente de este año esta convocatoria. Hemos consultado, como bien se ha dicho, se ha consultado con los técnicos para ver, con los servicios jurídicos, para ver cuál era la manera que nos permitiese a nosotros, sin bases, porque no había tiempo de realizarla, cuál era la forma ideal, más justa, más equilibrada, para poder ofertar y facilitar este tipo de ayuda y facilitar que un número importante de estudiantes de Lanzarote no tengan que retornar, dejar los estudios que están realizando y tengan que retornar aquí a Lanzarote porque no tienen recursos económicos suficientes para continuar las ayudas, y en todo caso porque este cabildo, pues en un momento determinado, no ha sido capaz de facilitarle esos recursos que sí que los tenemos, y eso es lo que pretendemos. Nosotros, basados en los tiempos, hemos empleado esta fórmula, asesorados técnica y jurídicamente hemos empleado esta fórmula. Es una fórmula que no es perfecta, que se puede perfeccionar, desde luego, pero no para esta convocatoria, pero no para los recursos económicos con los que contamos este año. Sin embargo, tenemos el compromiso firme, y en comisión se hizo la propuesta de elaborar bases para próximas convocatorias que permitiesen afinar, por así decirlo, más en lo que es la adjudicación de estas ayudas de emergencia. El año que viene sí podría hacerse, para la convocatoria del año que viene. Pero es más, también nos hemos comprometido a que presupuestariamente los remanentes que sobrase de becas también se dedicasen a este tipo de ayuda. Por lo tanto, doble compromiso. Dotar económicamente, en base a los remanentes, económicamente esta convocatoria, y además dotarla de unas bases que permitan superar este trance en el que estamos ahora, debido a la ausencia de las mismas, también debido a que no ha habido tiempos para planificarlo de esa manera. Entonces, esa es la cuestión. Lo que pasa, el Grupo Socialista ahora mismo no se va a apuntar a la demagogia, no se apunta a desprestigiar la iniciativa. Creo, y todos en el fondo saben, que la iniciativa es buena, que es mejorable, pero que es buena y que es necesaria. Lo que pasa es que no nos vamos a apuntar a impedir que salga adelante, a impedir que se vayan resolviendo problemas que tienen las familias. Y creemos que todas las personas que están propuestas tienen
la necesidad y cumple con los requisitos para recibir las ayudas, una ayuda que le permita al menos matricular, pagar la matrícula de sus hijos en la universidad. Matrícula que, por cierto, se han disparado gracias a las políticas de alguien que aquí se sienta ahora, algunos consejeros de su partido que se sientan ahora, y las han disparado enormemente para impedir posiblemente que aquellos que menos ganan puedan continuar sus estudios. Apostamos por resolver este expediente aquí y ahora, porque no hay más tiempo. Perdón, presidente, ahora mismo termino, y no estamos dispuestos, a regularlas, como dije, mediante bases en el futuro y además de dotar presupuestariamente. Y eso es lo que pedimos ahora mismo a todos y cada uno de los consejeros y consejeras que se sientan aquí, que saben que dependiendo de cómo se levanta la mano aquí, a favor o en contra de que esto se conceda en base a los tiempos que tenemos, son y seremos los responsables de que esas familias tengan que estar llamando a sus hijos ahora para que regresen y dejen los estudios. Así que llamamos a todos y cada uno a la conciencia de todos los que se sientan en este pleno y voten en serio, manteniendo al margen otro tipo de cuestiones políticas que nada tienen que ver con resolver los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Bueno, pues buenos días a todos, porque yo creo que es que hay que dar por lo menos los buenos días, porque uno no deja de sorprenderse del día de hoy, de cómo se transforman o se difuminan los tiempos y lo que se quiere decir. Y yo, señor presidente, y don Joaquín Caraballo, también